Bueno, por ejemplo, hace unos cuantos años a Fernando Cabrera de alguna manera también, a mí como a mucha gente, vos nos abriste esa obra tremenda que uno después se mete de lleno, indaga y encuentra un tesoro. Fernando decía hace algunos años en una nota acá, dice, a Liliana yo le tengo que juntar llaves para hacerle un monumento, decía. Qué exagerado. Bueno, lo que ocurre es que eso en parte es cierto, porque yo un día tuve en mis manos un disco de él y no paré hasta escuchar todo lo que había editado. Y bueno, allí a partir de ahí yo me enamoré de ese repertorio. Después, por suerte, al poquito tiempo de eso lo conocí personalmente, nos hicimos amigos, nos vemos bastante seguido, nos escribimos y bueno, y a partir de ahí empezamos a conversar sobre la música, que es lo más hermoso de esta amistad, digamos, ¿no? Uh-huh. Que yo tengo con Fernando, y él concretó esta idea que tenemos sobre la intervención de los temas, ¿no? En un disco muy interesante, porque él hizo un disco no hace mucho que se llama Canciones Propias, y en ese disco paradójicamente no hay un solo tema de él. Mirá qué interesante lo que hizo Fernando, ¿no? Es decir, explicitó que interpretar un tema es apropiárselo, si no hay forma de cantarlo, ¿no? O de hacerlo. Y él le llamó precisamente Canciones Propias a ese disco, cuando en ese disco no había un solo tema de él, ¿no? Es increíble. Es maravilloso. En mi caso es más siempre son deben ser canciones propias, porque yo precisamente no soy una compositora. Claro. El caso de Fernando no, porque es un compositor, ¿no es cierto? Y un poeta. Pero en mi caso no, yo tengo que elegir ese repertorio con mucha responsabilidad hacia mí misma, digamos, porque si no lo podría cantar, de verdad que no podría, y te juro que hay temas que son preciosos que lo he intentado miles de veces y los abandono porque no encuentro nada para decir, ¿no? Seguro. Contanos un poquito sobre el título que tiene el disco, que pudimos ver en una suerte de tráiler que lanzaste antes de que aparezca el disco propiamente dicho, que es tengo que decirte que está realizado de una manera maravillosa, con un cuidado estético y aparte se podía ver también parte de la cocina del fue muy trabajo. lindo hacer ese video. Yo nunca había hecho eso y me convoqué a Carla Estela, que es una videasta preciosa, y bueno, y entonces fue y que filmó como 20 horas, pero después una edición muy muy hermosa, porque estos trailers previos al disco son muy breves, digamos, ¿no? Y la verdad que es un trabajo terrible, pero lo hizo, y me parece que sí, que ahí expresa de algún modo lo que pasaba en el estudio. Y yo ahí empezaba a balbucear, porque ni siquiera tenía mucha certeza en relación a este título tan polémico, pero tan provocador en realidad, porque es un título provocador. Pero yo lo decidí poner y la verdad que no tenía tampoco muy claro qué quería yo decir con eso, ¿no? Lo primero que tengo para decir es que no es maldición, no estoy maldiciendo a nadie, no es maldecir. Maldigo tiene la misma raíz, pero no es maldecir, es más bien una expresión de Violeta Parra, es maldigo en el alto cielo, es verdad, dice Violeta, ¿no? Yo no pensé en eso, sino en el sentido de que como yo lo grabé casi en vivo, prácticamente en vivo en el estudio en 5 días, entonces yo al editar yo no cuidé el canto ni cuidé la edición, no corregí, casi no edité, eso quiero decir. Entonces quise mostrar que en el canto, en el mismo acto de cantar, el canto estaba abismado, estaba arrojado, estaba afónico, estaba roto, estaba agrietado, digamos, esa era la idea, ¿no? Entonces me retiré de un modo de cantar que pudiera calificarse como bueno o como malo, me retiré de ahí y me recosté más en una especie de memoria del canto colectivo, que siempre fue un maldecir,
porque los pueblos siempre cantaron, pero nunca cantaron correctamente o de acuerdo a los cánones, digamos, del canto más convencional, digamos, ¿no? Claro. Lo cual no significa un juicio de valor. Yo no quiero decir este es el modo de cantar, no estoy dando una lección. Incluso hay desafinaciones que no corregí, hay llantos que no saqué. En la Milonga para la Muerte de Juan Ufalú y de Jaime Lima Quintana yo estoy llorando y no lo saqué. Otro artista importante que aparece en el trabajo del disco, creo que por primera vez como productor artístico, sí. Es nada más ni nada menos que Lisandro Aristimuño, Sí. Alguien con quien obviamente desde hace algunos años venís compartiendo escenarios, Sí. temas, canciones, intervenciones en la obra, pero en este caso por primera vez se mete a trabajar de lleno en el disco y en el concepto de la obra. ¿Cómo fue Fue muy hermoso ese trabajo, ¿sabes? Fue muy hermoso porque yo sé que Lisandro, que es un compositor, cuando hace sus discos, no trabaja en forma colectiva, trabaja solo en su casa, que es un modo muy interesante de trabajar por otro lado, y después, bueno, convoca a los músicos y le pasa las partes de lo que cada uno tiene que hacer. Yo siempre trabajé de otro modo, siempre trabajé de otro modo, y él se avino generosamente a ese otro modo. Entonces fue a todos los ensayos, pero con todo el grupo, ¿me entendés? Fue a todos los ensayos, hacía aportes y sugerencias como hacíamos todos, yo llevaba los temas, fue muy muy generoso de su parte, y muy inteligente y muy sensible de su parte, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que estando entre adentro y él afuera, es también interesante para decir, a mí me parece que esto podrían hacerlo de este modo, de este otro modo, ¿no? Eso fue muy muy interesante su aporte. Después en el disco, en la grabación misma, bueno, tocó algunas guitarras, estuvo todo el tiempo en la grabación. Fue una experiencia hermosa, la verdad. Yo siempre trabajé con un coproductor. Sí. Es decir, yo produzco también, no me retiro de ahí para nada. Los últimos discos era Ernesto Snager, ¿no es cierto? Era Ernesto Snager, Fito, hice con Diego Rolones, claro. Hice coproducciones con muchos músicos. Pero la verdad es que esta vez, bueno, tuve ganas de convocarlo a Lisandro y me gustó muchísimo la experiencia, muchísimo. Lili, también ahí entre los músicos que convocaste, al margen de lo que es tu banda, de lo que es tu grupo, un músico de nuestra, que vive en nuestra ciudad hace muchos años, que es muy talentoso y que realmente vos sabés que tengo contacto con él, pero no sabía que había ido a grabar y me desayuné en el tráiler. Ah, claro. Que él aparecía, que ahí es Mauricio Bernal. Mauricio. Para mí fue muy importante la presencia de Mauricio Bernal. ¿Cómo lo conociste y por qué lo elegiste? Precisamente por cómo lo conocí es importante. Ajá. Porque yo he sido y soy muy amiga de su papá. Claro, de Cacho Bernal, que es un gran músico, sí, misionero, arquitecto, que vive en Posadas, y lo conocí a Mauricio de muy chiquito. Entonces a mí hubo dos intereses que yo tuve muy fuertes. Por un lado, la presencia de la marimba, que era la primera vez que yo iba a usar en un disco. Yo la verdad que nunca había usado marimba en un disco mío. Y la otra era que ese gesto, simbólicamente hablando, digamos, de invitarlo a Mauricio, era como decir, bueno, esta es la posta generacional, digamos, ¿no es cierto? Yo que soy amiga de su papá y de su mamá, la presencia de Mauricio me daba a mí una idea de que el canto, la música y popular argentina continúa, ¿no? Con chicos como él que para mí son brillantes y talentosísimos, ¿no? Y hay muchos. Seguro. Y él simbólicamente para mí era muy importante que Mauricio estuviera también en el disco, aparte de su musicalidad que es extraordinaria, ¿no? Aparte toca la marimba de una forma muy especial, con una sonoridad y una propuesta musical que claro, que te sorprende, que te deslumbra y está buenísimo que vos lo hayas convocado y que haya participado. Y otra cosa que no quiero dejar de decir, él era muy amigo de Horacio Castillo y de alguna manera que esté él significa que esté Horacio también. Pero por supuesto, y además Horacio, bueno, éramos amigos también y claro. Y
esa ausencia es insoportable. Sí. Y será siempre insoportable. Pero es cierto lo que vos decís, y me alegro a eso, que lo digas, que la presencia de Mauricio, siendo de Misiones, Mauricio y siendo tan amigo como eran con Horacio, es una forma de decir Horacio está. Bueno, Horacio estuvo en el disco mío, a ver, ¿en cuál estuvo? No, estuvo en Igual a mi corazón. En Igual a mi corazón. Igual a mi corazón. Sí, eso fue una experiencia hermosa. Sí, se lo extraña mucho. ¿Vos sabés gran músico y gran compositor. El otro día veía en la plataforma Vimeo, está el documental de los 20 años de tuyo con la música. Todos estos años de gente, claro. Sí, y bueno, la verdad que era... yo no lo había visto a ese trabajo. Y lo encontré de casualidad, viste cómo uno encuentra las cosas en internet, que es maravilloso. Estaba buscando otros materiales. Y bueno, y aparece Horacio en ese video, en ese registro audiovisual. Y también aparece, obviamente aparece el Flaco Spinetta. Y aparece con Carlos Aguirre y vos haciendo todos estos años de gente. Es maravilloso, te quería decir eso porque realmente me conmovió muchísimo y bueno, también obviamente por lo que lo queremos al negro. Sí, y con Horacio en ese video hicimos, yo creo que Pueblito Mi Pueblo, ¿no? De Guastavino, me parece que era Pueblito Mi Pueblo, y con Lidia Bordas y cantando, tocando los tres, ¿no? Fue muy hermoso, es muy lindo ese video. Muy lindo, sí. Sí, cumplían 20 años de que había salido el primer disco, pero a mí no me gustaba la idea de que hubiera un afichado en la calle que dijera 20 años con la música, porque qué sé yo, si tengo que pensar en Salgán me muero de vergüenza, digamos. Sí, porque es un genio y tiene muchos años con la música. Y entonces ahí se me ocurrió, me pregunté qué era finalmente la música para mí, y sinceramente pienso que es una extraordinaria e histórica conversación entre tanta gente, ¿no? Y tantos músicos, y tantas lecturas, y tantos autores, y esa memoria musical y poética que tiene este país. Y entonces ahí fue que lo llamé a Luis y le dije, ¿me prestás el título de tu canción, Todos estos años de gente, para convocar así, y no Liliana Herrero 20 años con la música, porque eso me daba un poco de vergüenza. Y él me dijo, pero con todo gusto. Entonces yo dije, bueno, ya que estamos, te pido una cosa más, que vengas y cantemos, aunque sea ese tema. Claro. Bueno, y él fue, y ahí justo el Negrito Aguirre yo lo había invitado, y cantamos juntos, que fue una experiencia preciosa, la verdad, preciosa. Y me alegro que haya quedado un registro audiovisual de eso, porque la verdad que tenerlo a Luis ahí, me acuerdo que en el momento en que él entra, alguien grita, no puede ser, alguien grita así en el video, y es muy gracioso que quedó registrado eso también, ¿no? Fue muy hermoso. Muy hermoso. ¿Cuánto valen hoy todas las imágenes que quedaron registradas con Luis? Sí. Cuando uno ve, por ejemplo, y vamos cerrando el abrazo, que en el DVD de la negra de la negra Sosa, claro. Ese abrazo con Luis es tremendo, increíble. Es tremendo. Es increíble. Pero bueno, quedan esos registros y está bien que se hayan hecho, porque es emocionante verlo, y es también apostar a la continuidad de la memoria, ¿no es cierto? Sin duda. Eso a mí me parece fundamental, si no, no sé cómo podemos pensar la música y la cultura en este país. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil pensarla sin la memoria. Y es una memoria política también, cultural, poética, musical. Eso, no podemos hacer música como si eso no hubiera ocurrido, ¿no? Eso me parece a mí.